¿Alguna vez sentiste que todo empezó a salir mal justo cuando decidiste hacer lo correcto? ¿Has notado que cuanto más te alejas de lo que te hacía daño, más aumentan los ataques? Hay gente que te llama paranoico, pero lo que sientes es que hay algo mayor intentando detenerte. Y tienes razón, no fue coincidencia, no fue exagero, no fue imaginación, fue un plan, y tú eras el objetivo. Y si estás aquí viendo esto, es porque algo en ti está despertando. Suscríbete ahora a Sabiduría Asombrosa de la Biblia y sigue desbloqueando lo que el cielo ya empezó a revelar. Durante mucho tiempo te culpaste. Pensaste que estabas atrayendo el mal por tus propios errores. Te preguntaste por qué las personas te abandonan, por qué nada sale bien por mucho tiempo, por qué incluso cuando oras parece que el cielo está en silencio. Pero ¿y si te dijera que lo que viviste fue diseñado? Que el desierto que enfrentaste no era castigo, era camuflaje. Que intentaron atacarte por la espalda, porque de frente sabían que no podían. Fuiste víctima de algo que nadie veía. Una persecución silenciosa, un sabotaje oculto, un plan real, diseñado para destruirte emocional, espiritual e incluso físicamente, pero fracasó, porque mientras ellos conspiraban, Dios te escondía. Mientras llorabas, Él te entrenaba. Y ahora ha llegado el momento en que todo empieza a tener sentido. Vas a entender lo que intentaron borrar. Recordarás quién eras antes de ser herido, y vas a descubrir por qué todo el infierno te teme desde el día en que naciste. Se suponía que iba a ser una mañana más, pero el cielo estaba pesado y tú lo sabías. No había forma de explicarlo. La almohada parecía haber tragado tu alma. Todo estaba allí, tu cuerpo, tus planes, tus compromisos, pero algo había sido arrancado. El aire parecía comprimido, los sonidos estaban apagados, y tu corazón latía como el de quien se esconde de algo que aún no llegó, pero ya te encontró. Fue cuando tomaste el celular, y nada, ni un mensaje, ni un buen día, ni una señal de vida. Silencio, un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, es ausencia de sentido. Personas que ayer te llamaban, hoy actúan como si hubieras muerto, pero estás vivo, solo que no lo parece. Y lo más aterrador, todo eso empezó justo en el momento en que decidiste cambiar de vida. ¿Coincidencia? En ese punto, exacto, invisible asesino, te marcaron. Fuiste detectado. Algo allá abajo vio demasiada luz en ti y no iba a dejarlo pasar. Desde entonces las sonrisas desaparecieron, las puertas se atascaron, la alegría se convirtió en ruido de fondo. Y tú, que solo querías vivir en paz, te convertiste en blanco de un plan frío, articulado y oculto. Un plan que no comenzó ahora, pero que empezó a alcanzarte justo el día en que más querías hacer todo bien. Y si te dijera que ese fue solo el primer movimiento, ellos sonrieron. Pero su sonrisa nunca fue completa, los ojos no acompañaban, y tú te diste cuenta, demasiado tarde, de que había un tipo de incomodidad cuando entrabas en la habitación, una vacilación en el aire, silencio tras tu ola, una mirada compartida demasiado rápida como para ser coincidencia. Pero tú tragaste todo con humildad, porque te enseñaron que ser bueno es aceptar en silencio, incluso cuando el alma grita. Fueron muchas señales, la llamada que se cortó, la promesa que nunca se cumplió, el consejo que parecía bien intencionado, pero te paralizaba, y ese amigo que siempre desaparecía cuando más lo necesitabas. La verdad es que no eras ciego, fuiste condicionado a dudar de ti. Desde pequeño te decían que desconfiar era paranoia, que protegerte era egoísmo espiritual, que sentir demasiado era debilidad. Y así, poco a poco, fuiste bajando la guardia con quienes ya venían con la daga escondida. Pero Dios, Él vio todo, y en silencio permitió, porque era necesario que supieras quién es quién.
Solo en el desierto se descubre el tipo de personas que andaban a tu lado y el tipo de espíritu que te rodeaba. Pero el enemigo no contaba con una cosa, que tú sobrevivirías a la prueba, porque hasta el infierno necesita engaño para funcionar. Y cuando empiezas a ver con los ojos correctos, todo cambia, incluso el rumbo de la guerra que se estaba armando contra ti. Pero antes de que la guerra estallara, sucedió algo aún más sigiloso. ¿Recuerdas esa secuencia de derrotas extrañas que te tiraron al suelo? La cuenta que venció sin explicación, la oportunidad que se desvaneció en el último segundo, la puerta que parecía abierta y se cerró justo en tu cara. Intentaste justificarlo, intentaste ser racional, intentaste espiritualizar incluso lo que te apuñalaba, pero por dentro algo no cuadraba. No era solo mala suerte, era demasiada precisión, demasiada frialdad, demasiada sincronización. La verdad, era sabotaje espiritual, arquitectado, implantado, alimentado, un patrón invisible que recién ahora empiezas a ver. Personas colocadas en tu vida no para levantarte, sino para retrasarte. Oportunidades disfrazadas de bendición, pero que en el fondo te drenaban. E incluso el descanso que buscabas era un sueño que te mantenía lejos de tu llamado. Todo fue calculado, porque cuanto más te acercabas a tu identidad, más amenazante te volvías. Y eso el enemigo lo sabe. Por eso no te enfrentó de frente. Te debilitó desde dentro, usó lo cotidiano contra ti, cansó tu fe, aletargó tu voz. Y cuando vio que aún resistías, activó la fase 2 del plan: aislarte emocionalmente para que nadie creyera en tu dolor. La mayor mentira del infierno, convencerte de que todo eso era cosa de tu cabeza. Pero Dios también tiene un plan, y el primer movimiento está a punto de comenzar. Mientras ellos conspiraban contra ti, Dios estaba en silencio. Pero su silencio nunca fue ausencia, fue estrategia, fue prueba, fue refinamiento. Cada abandono que sufriste afinó tu sensibilidad. Cada puerta cerrada te empujó hacia una ruta que nadie se atrevería a recorrer. Ellos pensaban que te estaban venciendo, pero en realidad te estaban blindando. Porque nadie toca lo que el cielo está preparando. Así es con los escogidos. Antes de la corona viene el capullo, el anonimato, el desierto, el olvido. Pero el desierto es la universidad de los fuertes, y tú te matriculaste sin saberlo. Mientras llorabas, tus oraciones subían con más fuerza. Mientras callabas, tu fe se hacía visible en lo invisible. Dios no te ahorró el dolor, te enseñó a soportar el peso de la gloria que está por venir. Y solo quien pasa por esa prensa conoce el valor de la unción que carga. Fuiste forjado donde nadie vio, creciste donde nadie ayudó, y eso te convirtió en un tipo raro de amenaza, alguien que no depende de aplausos, elogios ni escenario. Aprendiste a caminar con el cielo, incluso cuando parecía que el cielo te había abandonado. Y ese tipo de persona, el infierno no sabe cómo detenerlo. Porque cuando entiendes quién está detrás del dolor, el dolor se convierte en arma. Y es precisamente por eso que el enemigo está a punto de cometer un error fatal. Creyó que aún estabas débil. Ellos se equivocaron, porque pensaron que te estaban retrasando, pero en realidad estaban acelerando tu despertar. Cada traición te empujó hacia tus rodillas, cada pérdida te llevó a la oración, y cada rechazo te dio hambre de presencia. El sabotaje que montaron te dejó expuesto, sí, pero también te hizo más alerta. Y eso, para el reino, es todo lo que Dios necesita: alguien despierto. Y fue ahí donde comenzó la respuesta. No llegó con trueno, llegó con silencio y dirección, con sueños extraños, con advertencias que no podías ignorar, con una presencia que visitaba tus madrugadas sin explicación. Orar se volvió respirar, la palabra se volvió escudo, la rutina se volvió trinchera. Dejaste de pedir alivio
y empezaste a pedir discernimiento. Dejaste de quejarte y comenzaste a contraatacar en lo invisible. Y contra eso, ellos no tenían defensa, porque quien se mueve en el espíritu, mueve el ambiente. Quien ora con propósito, provoca colisiones invisibles, y quien entiende que el dolor fue parte de la armadura, se vuelve imparable. La primera grieta en el plan contra ti surgió ahí, cuando se dieron cuenta de que te tocaron, pero te hicieron despertar. Y ahora ya no eres el mismo, ni ellos. Pero aún había algo que el enemigo no previó, y eso sería su ruina. Te hicieron creer que aguantar era debilidad, que llorar era señal de derrota, que ceder era el final. Pero tú te quedaste incluso cuando ya nadie más estaba ahí. Soportaste noches enteras con un grito atrapado en la garganta, y en medio de ese silencio sangrante, algo ocurrió. Algo que no viste con los ojos, pero que el infierno sintió. Porque en el mundo invisible tu resistencia fue una explosión. La oración que hiciste en el fondo del pozo no fue común. Atraviesó siglos, cortó pactos, rompió ciclos, canceló sentencias que tus antepasados cargaron sin saberlo. Fue allí, en esa habitación estrecha con lágrimas ahogando tu fe, donde las cadenas comenzaron a romperse. No hubo música, no hubo multitud, no hubo gloria humana, solo hubo cielo, y el cielo escuchó. No solo escuchó, registró, selló e inició algo nuevo en tu nombre. Lo que tú soportaste, otros no habrían aguantado, pero tú lo hiciste, y ahora algo ha sido liberado, no solo sobre tu vida, sino sobre todos los que vendrán después. No resististe solo por ti, resististe por generaciones, por destinos, por nombres que aún no han nacido. Y esa fuerza, esa unción, nunca más se apartará de ti. Había aliados que ya estaban al acecho, y ellos empezarán a rebelarse. Durante mucho tiempo, la sensación de abandono fue lo que más te carcomió. Nadie parecía entender, nadie extendía la mano. Orabas y nadie respondía, solo que lo que no sabías es que Dios nunca actúa con alarde. Él mueve piezas en la oscuridad, Él envía refuerzos cuando nadie está mirando, y se asegura de que el enemigo nunca perciba el momento exacto en que la respuesta empieza a tomar forma. Notaste a ese extraño que te ayudó sin pedir nada a cambio. Esa palabra certera que vino de alguien que apenas conocías, ese mensaje que llegó en el momento exacto, esa llamada que te impidió rendirte, nada de eso fue coincidencia. Fueron aliados, personas movidas por propósitos que ni siquiera ellos comprendían, instrumentos temporales del cielo, apareciendo en momentos estratégicos como faros en una carretera apagada. Y hay más. No todo aliado es visible. A veces es un rescate que solo entiendes después, un retraso que salvó tu vida, un no que te impidió caer en una trampa, un sueño que te despertó justo a tiempo. Hay ángeles en operación, hay personas observándote sin que lo sepas, y hay fuerzas alineándose para la próxima fase de tu llamado. Pero antes de eso, el enemigo aún intentará un último movimiento. Y cuando eso ocurra, hasta tu luz incomodará a quienes decían amarte. Fue sutil. Primero vinieron las bromas, el tono sarcástico, el ahora eres santo, ¿no? Luego, las invitaciones empezaron a desaparecer. Los mensajes fueron disminuyendo. El ambiente se volvió extraño. No era algo dicho, era sentido. No cambiaste para humillar a nadie. Solo estabas intentando sobrevivir espiritualmente. Pero, de repente, tu presencia se convirtió en acusación para quienes viven en la sombra. La luz que comenzaste a portar no vino con reflectores. Vino con verdad. Y la verdad siempre ofende a quien lucra con la mentira. Algunas personas a tu alrededor
Estaban acostumbradas a tu versión herida, dependiente, apagada, y ahora, al verte crecer en autoridad, algo en ellas se incomodó, porque tu libertad expuso la prisión en la que ellas eligieron quedarse. Tu cambio se volvió amenaza. No se trata de soberbia, ni de superioridad, es guerra espiritual. La luz siempre atrae y repele. Estás portando algo que activa reacciones, buenas y malas. Pero eso también es parte del proceso. Dios no solo te levanta, también te separa. Y ahora las máscaras que antes parecían inofensivas empezarán a caer. Solo que lo que ellos no calcularon es que tú verías todo antes del tiempo. Se creían astutos, estratégicos, invisibles. Crearon toda una red de acciones, chismes, manipulaciones y distorsiones con una certeza arrogante que tú nunca sabrías, que lo tragarías en silencio una vez más, que te doblegarías otra vez. Pero algo se les escapó del control, y ese algo fue el tiempo, porque Dios tiene un momento exacto en el que decide intervenir, y cuando Él decide no hay cómo detenerlo. Lo que era oculto empezó a filtrarse. Frases dichas en la oscuridad comenzaron a llegar a tus oídos. Personas antes ciegas comenzaron a ver. Y, sin entender cómo, la influencia de quienes te perseguían comenzó a desmoronarse. Porque la verdad tiene un efecto corrosivo. Aunque esté enterrada, crece. Y lo que ellos hicieron con maldad empezó a volverse contra ellos, como si el mismo ambiente se hubiera cansado de la injusticia. Fue entonces cuando todo cambió, porque tú, incluso con el corazón herido, te mantuviste íntegro. Perdonaste, pero el cielo no lo ignoró. Callaste, pero el cielo lo registró. Y ahora, la parte más temida del proceso va a comenzar, la exposición. Pero no serás tú quien exponga, será Dios mismo, uno por uno, con pruebas, con giros inesperados, con una justicia que no se puede negar. Pero antes de eso, necesitas estar espiritualmente listo para lo que vendrá. Ya te diste cuenta, después de que comienzas a despertar, el enemigo no se rinde, se adapta. Las ofertas se vuelven más bonitas, las palabras más suaves, las trampas más parecidas a promesas. El infierno entendió que ya no te rompe a base de golpes. Entonces intenta seducirte a través de la carencia, de los atajos. Y si no tienes los ojos correctos, puedes perderte tratando de acertar. Es ahí donde el discernimiento se convierte en tu arma más preciosa. Oración por revelación. Ayuno específico pidiendo dirección. Probar los espíritus, incluso si parece demasiado bueno. Porque no todo lo que brilla es una puerta. Algunas cosas son vitrinas de ilusión. Personas sonrientes con intenciones que ni ellas entienden. Invitaciones divinas que esconden desvíos de ruta. Cuando te vuelves valioso, el enemigo intenta comprarte con conveniencia. Pero Dios no te trajo hasta aquí para que caigas de nuevo. Ahora llevas sensibilidad, intuición aguda, espíritu atento, y es precisamente eso lo que te va a proteger del próximo ataque. Porque todavía hay una verdad enterrada que el cielo está a punto de revelar. Esa verdad lo cambiará todo, e incluso la forma en que te ves a ti mismo. Y el día que esa revelación llegue, el cielo hablará en voz alta. No hubo ángeles bajando por escaleras, ni truenos, ni terremotos. Fue una mañana común, una tarde en silencio, o una madrugada en la que el aire parecía más denso. Pero algo dentro de ti lo sabía. Algo había cambiado. Era como si todo el ambiente te estuviera observando. Como si lo invisible estuviera a punto de cruzar la línea. Porque en el mundo espiritual, antes de la gloria, viene el silencio tenso. Y entonces sucedió. Una palabra que cayó como un rayo en tu espíritu. Un sueño que te despertó sin aliento. Un mensaje que salió de la boca de alguien improbable, pero que decía exactamente lo que el cielo quería decirte. No había cómo negarlo. Era Dios. Y cuando Dios habla, todo se detiene.
Todo tiembla, porque su palabra no llega por casualidad, llega con misión, con corte, con revelación. La voz del cielo no vino para agradarte, vino para activarte, para reposicionarte, para recordarte que todo lo que viviste era preparación para este tiempo, y cuando el cielo se mueve, hasta el infierno tiene que recalcular, porque ahora el escogido ha sido oficialmente liberado, y el plan de destrucción se convirtió en escenario de redención, pero aún falta una escena, esa en la que todo será visto, porque la exposición final aún está por comenzar. Nunca imaginaste que aguantarías tanto, ni que durarías hasta ahora, pero aquí estás, de pie, respirando, llevando cicatrices, pero con los ojos encendidos. Ya no eres esa persona que lloraba en la almohada implorando por ayuda. Ahora, cuando hablas, el ambiente escucha. Cuando oras, las cosas cambian. Cuando entras, la atmósfera se alinea, porque el cielo te ungió y el infierno lo sabe. Fuiste removido, aislado, malinterpretado, pero todo eso era parte del fuego. Lo que antes era dolor, ahora es herramienta. Lo que antes te oprimía, ahora te obedece. Aprendiste a caminar sin muletas, sin escenario, sin audiencia, y eso te convirtió en alguien peligroso, porque quien se levantó con Dios ya no necesita validación humana, y por eso ahora eres imparable. Pero esta nueva unción no es solo para ti, es para los que aún están en la oscuridad, para los que aún no han escuchado al cielo hablar, para los que aún creen que fueron olvidados. Tu misión empieza ahora, y todo lo que fue planeado para destruirte servirá de testimonio, de plataforma, de púlpito invisible, pero todo esto fue solo el primer paso. Lo que hagas con este llamado ahora cambia el rumbo de todo. Presta atención. Entonces dime, ¿cuántas veces te fuiste a dormir sintiéndote olvidado por Dios? ¿Cuántas veces suplicaste por una señal y el silencio te respondió? ¿Cuántas veces pensaste, ¿será que todo esto tiene algún sentido? Y ahora, después de todo lo que fue revelado, ¿aún vas a pensar que todo fue casualidad? Pasaste por desiertos que matarían a otros. Sobreviviste a cosas que ni siquiera puedes explicar con palabras. Fuiste removido, apagado, humillado, pero nunca fuiste rechazado por el cielo. Solo eras un plan secreto, siendo moldeado en la oscuridad. Pensabas que el plan era para destruirte, pero el plan verdadero era revelarte. Y el tiempo llegó. La pregunta ahora no es, ¿por qué me pasó esto a mí? La pregunta es, ¿qué voy a hacer con todo esto ahora? Porque tu voz ya no te pertenece solo a ti. Tu dolor se volvió mapa. Tu cicatriz se volvió llave. Hay personas que se van a liberar solo de verte de pie, pero para eso necesitas posicionarte, necesitas activar lo que el cielo ya confirmó, necesitas dejar de consumir consuelo y empezar a liberar destino, necesitas volver a soñar, pero ahora como guerrero, no como víctima. Y créeme, el mundo espiritual entero ya lo notó. Algo en ti despertó y ya no se puede apagar, así que presta mucha atención. Si aún no sigues el canal Sabiduría Asombrosa de la Biblia, probablemente nunca nos volverás a ver. Pero si estás aquí con nosotros, entonces felicidades. Estás creciendo cada día. Y hay más. En la pantalla final, vamos a entregarte el video que revela lo que viene después, cuando Dios decide exponer delante de todos el plan secreto del enemigo y transforma la vergüenza en escenario. Haz clic y ven a entender por qué ahora el cielo decidió mostrarte todo.